Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado. Ya pasan algunos minutos de la 1 y, como saben, la pandemia ha traído consigo, además de muchas otras dudas, un amplio abanico de pruebas y test. No está de más echar un vistazo a nuestra salud inmunológica frente al virus para hablar de las pruebas serológicas que existen posvacuna y posinfección, porque si hasta ahora los test serológicos se centraban en la detección de los anticuerpos con la llegada de los pinchazos, esta prueba se ha quedado corta. Por eso en Clínica Asunción han querido ir más allá. Cuentan ya con una novedosa prueba serológica que es capaz de detectar también los anticuerpos tras la vacunación. Tenemos para hablar de ello al doctor Alfredo García, analista de laboratorio. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues la verdad es que estamos un poco asombrados y al mismo tiempo con dudas, ¿no? Queremos conocer, como digo, un poco más sobre esta prueba, porque la cuestión es que Asunción Clínica ofrece además la posibilidad de realizar estudios serológicos, pero que no solo miden los anticuerpos, sino que aquellos en los que también podemos medir pues cuál es nuestra inmunidad, ¿no?, tras ser vacunados. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Vale, mira, pues la diferencia entre las pruebas serológicas que estábamos realizando hasta ahora y las que hemos empezado a hacer desde hace poquito tiempo es lo que tú misma has explicado, que unas nos van a determinar aquellos anticuerpos generados después de haber pasado la infección y la otra nos permiten conocer los anticuerpos generados tras la vacuna. ¿En qué se diferencian unos de los otros? Es en función de la proteína a la que van dirigidos estos anticuerpos, proteína estructural del coronavirus a la que van dirigidas estos anticuerpos. Uh-huh. Digamos que el coronavirus, dentro de su genoma, tiene capacidad para generar 4 proteínas estructurales, que son la N, la M, la E y la S. La N de nucleocápside es la que se determinaba hasta ahora, que es la correspondiente, o sea, los anticuerpos que se generan frente a esta proteína N nos permite conocer la inmunidad humoral, que es la relativa a los anticuerpos, generada de manera natural tras haber padecido la infección, y los anticuerpos anti-S, S de spike o espícula, son los generados frente a, o sea, cuando hemos recibido la pauta de vacunación. Entonces, estos, digamos, una persona que quiere conocer el estado de inmunidad humoral que tiene relativo a la vacunación, a la pauta de vacunación completa, tiene que hacerse estos anticuerpos anti-S, ya que si se hiciese los anticuerpos anti-N saldrían negativos. Por eso es tan importante esta proteína S. Claro, eso es. La proteína S es una proteína que tiene el coronavirus, consta de 2 subunidades y, bueno, a través de un dominio que tiene que se llama RBD, es, digamos, como la llave de entrada del virus en nuestras células. Este dominio RBD se une a a unas enzimas que tenemos en las células, por ejemplo, en células pulmonares y demás, en nuestras células, y actúa, pues como te digo, como la llave de entrada del material genético del virus en nuestras células, que lo que le permite ya pues multiplicarse y provocar la infección. Entonces, esta proteína S es, digamos, la llave de entrada del virus en nuestras células y, por lo tanto, la llave de entrada de la infección. Y por eso es tan relevante esta proteína S y tan importante que se ha centrado toda la investigación del desarrollo de las vacunas en esta proteína S. Si nos hemos vacunado y tenemos interés en comprobar si hemos desarrollado los anticuerpos de los que hablamos, ¿cuál es el momento idóneo para hacerlo, para hacernos la prueba? Pues depende, o sea, por norma general, lo que se marca son unas 2 semanas, unos 15 días después de haber recibido la pauta completa, las dos dosis, que ya más o menos todo el mundo las tiene completas, ¿no? Una vez que se han generado, o sea, que han pasado estos 15 días, cualquiera de las vacunas ya debería haber generado estos anticuerpos anti-S. Sí que es cierto que alguna de las vacunas los puede generar incluso antes, que son la vacuna de Pfizer, podría generarlos incluso con 7 días, pero por norma general cualquier tipo de vacuna en 2 semanas es cuando se pueden ya medir estos anticuerpos generados por la vacuna. Entonces, ¿la prueba funciona igual para todas las vacunas del mercado?
Sí, eso es. O sea, en principio la prueba, cualquier vacuna que se haya administrado, la prueba serológica que tenemos que hacer para medir los anticuerpos generados es esta prueba serológica frente a la proteína S. Uh-huh. Es la prueba que tenemos que hacer y ya te digo, con un par de semanas sería suficiente. Como te digo, ya todos, o casi todos, ya tenemos esa pauta de vacunación completa, por lo tanto no sería importante esto de los 15 días, pero bueno, sí que hay que tenerlo en cuenta. Y sí que es cierto que ahora lo que puede ser interesante es comprobar si esa inmunidad o esos anticuerpos siguen ahí o no. Claro. Eso es lo que podría ser ahora mismo más relevante, ya que, aunque sí que hay estudios que nos dicen que 5 meses, 6 meses se van manteniendo estos anticuerpos, pero sí que es recomendable, por eso las autoridades sanitarias están recomendando poner ya la pauta de recuerdo para potenciar esa inmunidad. Sí, ahora que hablas de la pauta de recuerdo, con el aumento de los contagios y ya con la mirada en esa tercera vacuna que hoy mismo los mayores de 60 pueden solicitar, no podemos hablar de otra cuestión más que de prevenir. ¿Es recomendable hacerse estudios serológicos periódicos después de la vacuna? Pues es interesante conocer exactamente pues el estado de inmunidad que vamos desarrollando y que tenemos. Más o menos podríamos conocer, incluso a nivel de investigación, pues el tiempo que duran estos anticuerpos, pero bueno, ya a nivel particular, pues por lo menos para tener esa tranquilidad de si tenemos o no anticuerpos, aunque cierto es que el no tener anticuerpos tampoco significa que no tengamos inmunidad, ya que existe inmunidad celular que en principio debería durar más tiempo, pero ahora mismo la manera para a nivel de la población general, las posibilidades que tenemos de conocer el estado inmunitario es a través de la detección de estos anticuerpos. En las farmacias se está comercializando pues diferentes pruebas serológicas rápidas que el usuario puede hacerse en su propia casa. ¿Son fiables, doctor? A ver, en las farmacias ahora mismo lo que se están haciendo son pruebas de autodiagnóstico, de antígeno, que eso, bueno, pues te puede servir para ver si en ese momento tienes la infección, y también lo que se hacían es pruebas de anticuerpos, pruebas rápidas de anticuerpos. Estas pruebas rápidas de anticuerpos sí que es cierto que sería lo que sería comparable a estas pruebas serológicas. Sí que es cierto que la fiabilidad que tienen hoy en día es escasa. Sí que se utilizaron al principio de la pandemia como una herramienta, ya que no teníamos otras herramientas, pero ahora mismo es algo que ya ha quedado en desuso. Incluso yo creo que en las propias farmacias pocas lo siguen vendiendo. Lo que sí que hacen es pruebas de antígeno, que bueno, esas pueden tener cierta utilidad, pero las pruebas serológicas, que serían las comparables a estos anticuerpos, hoy en día pues ya se demostraron que tenían datos estadísticos de sensibilidad y especificidad bastante regulares. Bueno, hablamos de diferentes pruebas. En Asunción Clínica también tenemos la posibilidad de hacernos todo tipo de test que ya son habituales en nuestra vida tras ese año 2020. Hablaba del antígenos, de serología, del que hemos comentado, y también PCRs. Sí, en Clínica de Asunción tenemos posibilidad tanto de hacer las PCRs y los test de antígenos, que lo que nos sirven es para diagnosticar si en ese momento estamos con la infección, y las pruebas serológicas, tanto lo que os comentaba antes, tanto las pruebas serológicas de anticuerpos frente a la proteína N, que nos servirían para ver la inmunidad natural, como las pruebas serológicas frente a la proteína S, que nos serviría para conocer la inmunidad tras la vacunación. Entonces sería toda esa gama de pruebas en las que tenemos disponibles en la clínica. Bueno, pues nos vamos a acercar a Clínica Asunción si necesitamos conocer cuál es nuestra inmunidad frente al virus. Gracias, doctor Alfredo García, analista del laboratorio, por acercarnos toda esta información posvacuna y posinfección, que sabemos que allí mismo tienen disponible estas pruebas serológicas. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes. Gracias. Muy bien, muchas gracias.